Hasta hablamos. luego. Bueno, Hasta bueno. luego, Fernando. Estés bien. Bueno, ya son las 6 de la tarde. Vamos entonces a iniciar. Bueno, hoy tenemos el placer de contar con dos ingenieros agrícolas muy importantes. Estamos primero con Arturo Correa Piedradita, que nos acompaña desde Hawái. Es gran amigo y maestro. Él es ingeniero agrícola, tiene su maestría en ingeniería de biosistemas en el 2003. No sé si es el primer máster en ingeniería de biosistemas en Colombia, posiblemente sí. Para nosotros es grato porque nosotros estamos transformando nuestra maestría en ingeniería de biosistemas. Trabajó en Cenicafé en su parte inicial, porque es de profesional. Trabajó en el Comité de Cafeteros Departamental de Antioquia por más de 20 años. Ahorita está trabajando en Conacoffee Antioquia. Es bastante ingenioso, es inventivo. En su tesis de maestría trabajó con la secadora de Tres Mayas. Hizo unos grandes aportes en ese sentido, también en las centrales de cereza. Quedó con esa piscinita, con esa idea desde que estuvo en Hawái, y fue un gran impulsor de ellas en el departamento de Antioquia, y en todo lo que tiene que ver con beneficio, calidad, maquinaria. Fue una persona muy importante para nuestro país, y todavía lo continúa haciendo. Ahorita está ejerciendo su profesión en Hawái. Queremos darle la bienvenida, y muchas gracias, Arturo, por estar con nosotros. Muchas gracias. Robinson, muchas gracias, pues, principalmente a ti, pues, por organizar este seminario, y muchos saludos a todos los ingenieros agrícolas de Colombia y del mundo. Vamos a hablar sobre ingeniería agrícola en el cultivo y el proceso del café. Me imagino que las preguntas son al final, Robinson, ¿o cómo hacemos? Sí, son al final. Son al final. Bueno, entonces, como no tenemos sino media hora y tanta ingeniería para hablar, entonces yo les cuento. Primero que todo, yo quiero agradecer a la Universidad Nacional de Colombia por haberme formado, pues, como ingeniero agrícola, en especial a los profesores Fernando Álvarez y Alberto Álvarez, de los cuales, pues, tengo mucho que agradecerles, y la aprendí mucho. Luego de Cenicafé, a mi gran tutor y maestro, al doctor Gonzalo Roa, que fue quien me consiguió, pues, la maestría de los Estados Unidos. Gracias a él yo pude venir a estudiar aquí, y a él le debo, pues, todo mi desarrollo, pues, científico, que logré tocar durante unos años el sabor de la ciencia. Y luego en el Comité de Cafeteros de Antioquia, indudablemente, pues, al doctor Camilo Rueda, con el cual trabajé y logré desarrollar muchas ideas, entre otras cosas, las centrales de cereza. Bueno, vamos a hacer un recorrido fotográfico por diferentes avances y aportes de la ingeniería agrícola en el cultivo y proceso del café, pero sí les quiero plantear algo. Esto se hizo gracias a un comportamiento mío y de algunos compañeros que yo tenía alrededor, que se llama trabajar en equipo, hacer sinergia, no ser, digamos, egoístas, no quererse ganar el Premio Nacional de la Ciencia, ni el Premio Nobel de la Ciencia, nada así, y tener, pues, unas publicaciones muy relevantes. No. Simplemente hacer desarrollo, y si alguien gana plata, que gane plata. Yo creo que con este desarrollo logramos que mucha empresa tuviera ingresos, y muchos trabajadores en Colombia tuvieron ingresos. Les voy a demostrar cómo, a través de la unión entre la Federación de Cafeteros, el área de ingeniería agrícola y la empresa privada, se pudieron hacer grandes cosas, y seguramente se seguirán haciendo. Uno sueña, pues, que la cereza llegue de primera calidad, así como está ese jugo de café ahí a la taza, pero para que eso pase tiene que ocurrir un proceso, porque esa cereza solamente llega el 5, máximo el 6% de esa cereza llega a la taza. Bueno, es un proceso largo, es un proceso que tiene que ver con el despulpado, la remoción, la remoción del mucílago, y tiene que ver con el lavado, ¿sí? Y luego el secado. Es un proceso bien largo. Para esto se necesitan desarrollar equipos. El primer equipo del cual tuvimos éxito, vamos a hablar de los equipos que hubo éxito, fue la despulpadora de disco. Esta nos la prestó el doctor Gonzalo Roa, la tenía en Cenicafé.
esta máquina no despulpaba en seco, terminó finalmente despulpando en seco, ¿sí? Y yo les quiero decir que la creatividad es una ecuación muy sencilla, es una idea. Mira, esta máquina tan fina, ¿será que podrá despulpar en seco? Y 1000 esfuerzos. Después de 1000 esfuerzos y 2 trabajos de investigación de ingeniería agrícola, logramos sacar esta máquina al mercado con la empresa Eterna. Mire, vinculamos una empresa comercial. Se han vendido miles de estas máquinas. Esto ha generado el empleo en Colombia que usted quiera. Se vende muy bien en Centroamérica esta máquina, de 1 y 2 discos. Y no solamente hay una compañía, son 2 compañías las que producen esta máquina. ¿Sí? Perdón un momentico que esto no me quiere bajar. Ahí. Esta es la Ferrocampo, en Bolívar. También produce la máquina. También ha generado mucho empleo y sigue vendiendo máquinas despulpadoras de disco. El tanque para fermentar café con una zaranda que autoalimenta por gravedad, se autoalimenta con un tornillo y autoalimenta por gravedad los tanques de café cereza. Tuvo un desarrollo con la empresa privada, con JM Estrada prácticamente, fue todo el desarrollo. Este trabajo fue con Maite Sicilos, copiar el tanque de mampostería o de madera que hacen los caficultores y volverlo un tanque canal con clasificador, que de una vez tenga el patio escurridor. Un trabajo bien práctico y bien interesante. Mírenlo, ahí se ve. Fermenta, lava, clasifica y escurre tanto el café como las pasillas, porque tiene compuertas, tiene todas las salidas después del café. Este trabajo se hizo con la Universidad de los Andes de la Universidad Nacional de Bogotá, el desarrollo del canal clasificador, por el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad de los Andes. Era un equipo bien interesante que había desarrollado un señor Jorge Ottenbox en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero consumía mucha potencia. Y gracias al trabajo con el ingeniero Antonio Patiño, la empresa privada JM Estrada, la Universidad de los Andes, y trabajando pues toda la ingeniería de la velocidad terminal del transporte de sedimentos en canales abiertos. Yo no me voy a detener en matemática, ni en ecuaciones, ni en curvas. Esto tiene su ingeniería. Y finalmente logramos sacar café de esta calidad, de este canal clasificador, y logramos subir de 1 tonelada a 3 toneladas hora y hacer un equipo clasificador de café para reemplazar este método totalmente tradicional por un equipo eficiente que reciclara el agua, de bajo consumo, que no necesariamente contamina, porque previamente, pues, ya ustedes saben todos los trabajos de investigación que hizo en mi café, en desmieladoras de café, en la remoción mecánica y oportuna, pues, con el deslim para separar los mucílagos. Esto se puede clasificar el café con agua limpia y reciclada. El trabajo con marquesinas, un trabajo espectacular que se hizo desde que se observó en el municipio de La Ceja que los caficultores tomaban el plástico de las flores y empezaron a secar el café bajo plásticos. Se empezaron a desarrollar marquesinas de latas de guadua, de madera. En el Comité de Antioquia, con el ingeniero Jorge Luis López, empezamos a hacer investigaciones en trabajar con metal, por ejemplo, esta es metálica, ¿sí? También se hicieron otras de madera con caminos en interiores, con salidas del aire, estudiando todo el tema de la temperatura, de la humedad relativa en las marquesinas para que pudiera salir más fácil. Todo un trabajo digamos, de prueba y error, buscando nuevos materiales, haciéndola más barata, más versátil, más aplicable a los caficultores. Sin embargo, el secado solar es adecuado en fincas de baja altura, sí, que tengan muy buena radiación, por debajo de 1500 metros. Cuando uno se sube en la caficultura colombiana y en general de Centroamérica y Sudamérica, se sube por encima de 1600, 1700 metros. Ya empiezan las lluvias en las épocas de cosecha. Entonces empezó un trabajo de investigación en secadoras de café. Sí, yo ya había tenido un background en Cenicafé con el desarrollo de la secadora, evaluación de la secadora intermitente de flujos concurrentes que había traído el doctor Gonzalo Roa de Brasil. Sí, y ya tenía el conocimiento de todas las variables que tienen que ver con el secado de café, como son los flujos másicos y las propiedades físicas del café, el calor latente, vaporización, en fin. Yo no me voy a detener en eso. Con base en eso,
Se lograron diseñar secadoras de café muy pequeñas. Mire, esta secadora mide 50 por 50 centímetros. Y se le demostró a la empresa privada que el déficit de secado mecánico en el país era de alrededor de 500.000 unidades. Y convencimos a todas las empresas, no solamente las antioqueñas, sino a las empresas del país que se metieran a trabajar con eso. Y me enorgullece que hoy día empresas como Penagos, como J. Gallo, como empresas del Valle, de prácticamente toda Colombia, están haciendo de estas secadoras de café. Estos trabajos iban de la mano con trabajos de intercambiadores de calor. Este trabajo de intercambiadores de calor lo hicimos con el doctor Álvarez y con una estudiante de ingeniería agrícola. O sea, siempre uniendo a la empresa privada, a la universidad, haciendo desarrollo de toda esta secadora mecánica. Algún día vimos esta máquina, una separadora brasilera horizontal para separar granos verdes. Es una despulpadora de café, porque de este cilindro despulpa el café y por aquí pasan la pulpa y los granos despulpados y retiene los granos verdes, pero consume mucha agua. Esto consume un río de agua, como se dice, y logramos desarrollar con la empresa privada, el ingeniero Jorge Eduardo Estrada, perdón, el ingeniero Antonio Patiño, ¿sí? Desarrollar esta separadora de verde. Una separadora mecánica que consume 0 litros de agua y pasa todos los granos despulpados y la pulpa a través de esta malla y por aquí saca todos los verdes. Cenicafé la evaluó, muy buen desempeño, está en el mercado. La industria que cosecha con máquina, la industria que cosecha, por ejemplo, casi que ordeñando el café, por ejemplo, lo que es Puerto Rico, consume muy bien esta máquina, ¿sí? No es lo ideal, pero a veces es necesario tener una separadora de granos verdes. Aquí está, por ejemplo, una central de cereza en Antioquia, Villaluz. Esta secadora fue desarrollada por un mecánico en Concordia, la secadora de 3 mallas con eje central. El señor de Concordia desarrolló este equipo. Se hizo por primera vez en la finca de Ernesto Garcés, de concreto. Tenía muchos problemas en los ejes centrales. Por esto tomé yo esta secadora en mi maestría y logramos desarrollar esta secadora de 3 mallas con eje central que descargara directamente a saco. Y hoy día pues ya todas las empresas la producen. La produce Mallas y Silos, JM Estrada, la produce Ingesec, ¿sí? Entonces, como una idea de un mecánico en un pueblo marino, ¿sí? Se puede llegar a hacer realidad en un equipo con ingeniería, ¿sí? Y que hoy día, pues, esta máquina se exporta a todo el mundo. Aquí en Hawái, muchas empresas de café tienen esta secadora. Luego empezamos a hacer centrales de cereza con el fin de uniformizar la calidad, que haya una calidad uniforme, Esta es la central de Novogá, una central pequeña de 4.000 arrobas, ¿sí? Ecológica, despulpa sin agua, tiene su Becolsub, su canal clasificador y secado mecánico. Tiene una capacidad de 4.000 arrobas que está en operación. Luego se hizo la central de Cañas Gordas, ¿sí? Una central un poco más grande, ¿sí? Con el método Serper se compra café aquí, con el método Serper de Cenicafé, se desarrolló un equipo para la compra de café y un software. Aquí está internamente, aquí se ve un 2500, la despulpadora, la zaranda, la tecnología EcoPlus, pues la tecnología Ecomil, que desarrolló Cenicafé, con base en los trabajos que se hicieron en la central de Jardín, que ahí fue donde se empezaron a lograr hacer tanques de fermentación verticales con descarga por gravedad y secado mecánico, en fin. El trabajo que se hizo con el ingeniero Robinson Osorio en plantas de tratamiento de aguas residuales desde el Comité de Antioquia y asociados con la empresa privada en Rotoplas, con el ingeniero Gabriel Jaime, ingeniero sanitario, logramos desarrollar plantas de tratamiento. La central de cereza de Jardín, una central bien novedosa porque acoge
más o menos puede acoger unas 600 personas, a las cuales se les recibe el café con un estándar de calidad único, porque hubo muchas exigencias en la empresa Nespresso, que fue uno de los cofinanciadores. Por ejemplo, nos exigió secado solar, 100%. Aquí está la unidad de compra. Adentro solamente se procesa el café hasta café lavado, ¿sí? Y se hace fermentación natural, también fue una exigencia de ellos. Y tiene una gran planta de tratamiento. Este equipo lo hizo la empresa Penago, santanderiana. Se despulpa sin agua, se zarandea, se bombea el café en baba a unos tanques, allá se clasifica antes de almacenarlo, se fermenta, se lava y se envía al secado del café. Aquí está el laboratorio de compra, la pulpa va a la compostera, este es el canal clasificador de café en baba antes de fermentar, y el café lavado se almacena aquí, se echa a sacos o se echa a una volqueta y se lleva a granel a una gran secadora solar. Son 3.300 metros cuadrados de marquesinas. Ahora, hubo que desplazar las secadoras, digamos, el secado solar de los 2000, más o menos, está alrededor de los 1.800, 1.900 metros, 1.800 metros, donde está la central de cereza de lavado, hubo que desplazarla a 1.000 metros, donde está la trilladora de Andes, para poder secar allí, con una zona más seca, con mayor radiación, poder secar allí el café al sol y poderle cumplir a Nespresso. Las centrales las plantas de tratamiento de aguas residuales, anaeróbicas, de bajo consumo, se lograron poner en operación gracias a los trabajos con la empresa privada. Se logró hacer tratamiento químico con coagulantes y floculantes, tratamientos mecánicos con separadoras de sólidos, y luego un tratamiento biológico con microorganismos, donde tengo mucho que agradecerle al ingeniero Robinson sus aportes y al ingeniero Carlos Jaime también sus aportes, pero logramos poner a trabajar las plantas de tratamiento anaeróbicas, gracias a los estudios de microbiología de la Universidad de Hawái, donde también se logró entender, se logró entender toda la microbiología del tratamiento de aguas residuales. Y luego hicimos esta central de cereza, que es una de las más grandes del país, está en Ciudad Bolívar. Esta central de cereza tuvo un costo muy alto, sobre todo y ahí sí me culpo, pues, en cierta forma, porque no pude detener el proceso, por esta fachada. Esta fachada costó 2.000 millones de pesos. Nunca estuve de acuerdo con ella. Pienso yo que uno en la ingeniería debe cumplir los fundamentos que nos han enseñado en la academia, hacer diseños que sean funcionales para el producto y para las personas, que sean resistentes, que cumplan con las cargas estáticas y dinámicas, que sean económicos en la inversión, ojo, y sobre todo que sean económicos en la operación, en los costos de mano de obra, de electricidad, de combustible, de agua, de tratamientos de aguas. Pero mire, aquí, por ejemplo, la inversión fue muy alta, como también fue en otra central que hubo posteriormente que yo me vine, yo participé solamente en diseños en Andes. Y yo pienso que la agricultura no aguanta darse estos lujos de ponerle un papel, de envolver, diría yo, de regalo tan hermoso como tiene esta central, sí, de 2.000 millones de pesos. Yo pienso que es un error, no lo puede tener, pero hago un llamado de atención a la ingeniería de Colombia para que cuando piensen en diseño pongan en orden las cosas, porque nosotros, la estética en la agricultura debía estar de última. O sea, son 5 palabras básicas del diseño que hemos aprendido de los maestros de diseño, como el profesor Álvarez, que nos está escuchando ahí, Fernando Álvarez. La funcionalidad, la resistencia a la ingeniería civil, digámoslo así, la economía, digamos, la plata, el dinero, la ecología, más relevante aún que la estética. Poner la estética de último, no preocuparnos mucho, sino más que por la forma, no tanto por los materiales y por los costos, para que la obra realmente tenga unos costos racionales y tenga entonces un flujo de caja que la pueda salvar. Todo es demasiado inoxidable. Son preclasificadores muy novedosos de cereza, ¿sí? Son equipos interiormente muy bien diseñados.
todo el tema de las despulpadoras, los tanques de fermentación, el secado se hace en guardiolas. Bueno, entonces, hasta ahí los equipos con los cuales hemos tenido como avance. Yo les voy a mostrar algunos detalles de la caficultura en Hawái, no muchos, porque es que es otro mundo. Ustedes van a ver que esto es el día y la noche. Por ejemplo, aquí la caficultura mucha tiene riego, sobre todo la caficultura que está en tierra media y tierra caliente. Entonces, no solamente se hace riego, sino que se hace fertirriego. Y para eso hay que hacer control. Para hacer control se usan evaporímetros. Se usan evaporímetros y se usa la ecuación universal del riego, pues, para determinar los tiempos de regado. ¿Sí? Se riega normalmente en la noche. Entonces, eso es otro mundo. En Colombia eso no es factible. Y por otro lado, toda la caficultura aquí es plana, o de ladera, pero en curvas de nivel, y con calles muy amplias. Mínimo, estamos hablando de 2,60, 3 metros, o sea, 10 pies aquí de amplitud. Hay gente que cultiva hasta 11 pies y 12 pies, o sea, 3,60, por decir algo. Entonces queda muy fácil entrar equipos, aspersoras, equipos para molienda de ramas después de la poda, máquinas para fertilizar, ya sea fertirriego o fertilizar con máquinas. Eso es muy fácil. Entonces, es otra caficultura porque la mano de obra aquí es muy costosa. El mínimo en la zona agrícola cafetera está en $14 la hora, pero hay empresas que pagan hasta $18 la hora. Entonces, otra caficultura totalmente diferente. ¿Sí? Eso sí, les quiero resaltar una cosa importante. La calidad del café está en la recolección. Y aquí sí hay una diferencia muy grande. Nos hemos olvidado mucho de que esto es una fruta y que hay que cosechar maduro y hay que tener estas tolvas así, hay que cosechar el café maduro sobre maduro. Pero si se cosecha verde, hay que poner separadoras de verde. Las cosechas aquí en Kona son manuales. Entonces, por lo tanto, se hace con mucha rigurosidad. Aquí una libra de café, mínimo, una libra de 454 gramos, se paga en 70 centavos de dólar la recolección. Pero eso sí, una libra de verde vale mínimo $22. De almendra verde de 454 gramos. Promedio son $25, se puede vender y si a uno le va bien puede lograr $30 y $35 por libra en algunas negociaciones. El café es 100% típica. Algunas personas tienen algo de caturra, borbones, geishas, pero el 90% es típico. No sé qué preguntas hay. Señor Robinson, ¿me escucha? Sí, señor. No sé si alguien de pronto tiene alguna pregunta. Le están preguntando por el chat Henry Parra del Comité de Santander sobre las variedades, que fue lo que usted ya acabó de hablar. Sí. Y aquí también Mario Yesil dice: hola, buenas tardes, ingeniero Arturo. Quisiera saber si tiene conocimiento de sistemas de manejo de aguas mieles para pequeños campesinos. Los sistemas SMTA tengo entendido que son para grandes cultivadores y considero que es una problemática que afecta el recurso hídrico y el suelo del país. Muchas gracias. Pregunta, Robinson, ¿el de qué departamento es? No sé si Mario Yesil puede hablar. Pero lo podemos poner en contacto con el ingeniero Jorge López, porque hay dos trabajos muy interesantes recientes. Una planta de tratamiento químico y biológica anaeróbica pequeña con flujo descendente, que la cual participé con el desarrollo gracias a los trabajos iniciales que hicimos nosotros, Robinson, tú y yo. Después seguimos mejorando el sistema de tratamiento y logramos pulirlo mucho hasta llegar a cumplir norma. Y otro trabajo muy interesante que lo dejé en el terminado y instalado, pero nunca supe su evaluación final, es el trabajo con biodigestores. Mezclando el mucílago con la estiércol de vaca o de cerdo, logramos montar unos prototipos y luego ya un proyecto ya en grande para generar calor con gas propano, o sea, biodigestores. El ingeniero Jorge López del Comité de Antioquia le puede dar toda la información, muy cordialmente. Yo sé que sí, él es muy asequible. Ya coloqué el correo de Jorge.
Sí, por favor. Le preguntan sobre qué tal los afecta la roya y qué tipo de riego utilizan mayoritariamente. Aquí no hay roya. Aquí no hay roya, aquí hay antracnosis, el único que hay es antracnosis y cercóspora. Todo eso se trabaja ahora que estamos trabajando mucho con un bacilo que llama amiloquiensis, el double nickel 55, y también con el Coxsite 3000, que es a base de cobre, y el Rampart, que es un sistémico. Se van rotando, se hacen 6, 8 aplicaciones al año, y entonces, permíteme que yo conecto la batería. Y eso es lo que se hace, pero no hay roya. Bueno, también le preguntan sobre las marquesinas metálicas, que si el café está en contacto con la parte metálica y si eso afecta al sabor. A ver, la estructura es metálica, pero el café se seca sobre tablilla de madera de Arturo, tablilla machembrada. No es sobre madera. Es sobre madera. No hay ningún problema porque es sobre madera. Sí. Diego, no sé, ¿te entiendes la pregunta? ¿Qué área en café tienen allá en Hawái? ¿Qué área en café? El área es muy poca. Kona tiene 4.000 acres, que pueden ser unos 1.600, 4.000 hectáreas, 1.600 acres. 4.000 acres, 1.600 hectáreas. Es muy pequeña. Ahora hay una empresa grande, se llama Kona Hill, que va a aumentar el área por ahí en un tercio adicional, o sea, por ahí unos 1.200 acres adicionales. O sea, se gustarían 5.000, por decir algo, 5.000 acres. Un acre son como 4.300 y pico metros cuadrados, quiere decir poco menos de la mitad, serían alrededor de 2.000 hectáreas de tipo. Arturo, eso lo hace tan costoso. Henry Parra, ¿una pregunta? Sí, sí, Henry. claro. Henry, te escuchamos. Gracias. Arturo, es que mire, me alegra escucharlo de todos modos. Gracias. Lo mismo. Hoy en Santander y en el país, en algunas zonas, se ve la necesidad del riego. Las condiciones climáticas de la zona cafetera han cambiado por el cambio, por todo lo que sabemos, ¿cierto? Yo sé que, pues, estando usted ya mucha experiencia en los sistemas de riego, ¿qué tipo de sistema de riego él ha utilizado? ¿Utilizan la manguera enterrada en el goteo? ¿Están utilizando micro o aspersión? Y lo otro que le quería preguntar es sobre el sistema que ellos, alguna vez tuve la oportunidad de ver de Hawái, un sistema que ellos utilizan con el típica de doblarlo y colocarlo sobre un entramado de alambre para buscar mucho más brazo, un brazo para buscar chupones y sobre una planta tener 4 o 5 chupones. ¿Qué tal ese sistema? Sí, es muy utilizado. Ingeniero, yo le cuento. El sistema de riego que se usa es el goteo. Se usa manguera de media pulgada, lo mismo, con entre 15 y máximo 40 PSI, pues libras por pulgada cuadrada, ¿ok? Se usa riego por goteo, se ponen emitters normalmente, uno solo en cada planta, ¿sí o no? O sea que el uso consultivo del café es 4 galones diarios, un galón diario, 4 litros, alrededor de 4 litros de agua diarios, cuando tiene 3 años de producción. Entonces, lo que hace es que se lleva el cultivo a capacidad de campo, con un riego inicial, y con evaporímetros, cada semana se mide la evaporación, y se usa la ecuación universal de riego, de que el caudal por el tiempo es igual al área por la lámina a regar, y con el caudal ya calculado, el área a regar neta, y midiendo el D, o sea, la capa que se evapora, se calculan los tiempos de riego. Pero eso se hacen unas curvas o unos gráficos para que el operario no tenga sino que usar, después de que le da la lámina que se evaporó, no tenga sino que ir al nomograma, pues al gráfico, y determinar el tiempo de riego para hacer el riego. O sea, se le hacen unas ayudas de campo. Pero es muy sencillo, muy sencillo. El tema pues del riego es por goteo. Y
¿Qué más me preguntaste, perdón? El tutorado, Arturo. La pregunta tutorado, mira, sobre el variedad típica. Correcto, no, hay un señor que llama Conayo, lo puedes investigar, Conayo. Ese señor patentó un sistema de un cultivo que es como la vid, o la uva, ¿sí o no? Exactamente. Pero es el único que hace eso. Eso no es viable. Eso no es viable. Aquí se hacen las podas de Eduardo Fukunaga, que trabajó hace como 40, 50 años aquí, y el estilo de él, pues, y el Kona Style es otro, y ya se está usando mucho cortar todo, al stomping llama, que es ir y cortar el bloque entero, para no entrar a intervenir árbol por árbol. Pero no, realmente de eso, del agobiado y todo esto que él soñó, no dio relación costo-beneficio. No, solamente lo usa Gracias, él. Arturo. Muchas gracias, hermano. Con mucho gusto. Arturo Carlos Mario Gallego, una pregunta. ¿Cómo estás? Y también Bien, gracias, Carlos Mario. gustazo escucharlo y verlo. Gracias, Arturo, ¿qué diferencias significativas hay en beneficio frente al beneficio nuestro en Hawái? No, ninguna. Arturo, Diego Puerta, un abrazo. Gracias, Diego, lo mismo. Carlos, no hay ninguna diferencia. Incluso mucha maquinaria es colombiana. Hay maquinaria de Penagos, de Ingesec, de JM Estrada, y hay maquinaria también de Centroamérica, Taller San Carlos, Ecosystem, en fin. Pero el sistema es tradicional, es un sistema normal de beneficio húmedo, ¿sí? Se usa la misma maquinaria. No hay ningún avance, ninguna diferencia. Se trae las máquinas de Brasil, las Centriflux, y se han traído todas las máquinas importantes que ha desarrollado Brasil. Ya están las clasificadoras de verde electrónicas, ya están aquí. Arturo, una pregunta adicional. Señor. El uso de la despulpadora seleccionadora de verdes, esta que ha sacado JM aquí en Colombia y Penagos, que presenta buenos resultados, ¿ha sido utilizada ya? No, solamente se usa la separadora de verde, la española, sí, la moderna que acabó de salir, pero no, pues la tienen dos empresas, pero no. Esas otras máquinas no se han usado aquí. Las mecánicas no. Mire, hay horizontales. De pronto mire la de Penagos, es bien interesante. Muy interesante la máquina, Arturo. No sé si la conozcas. Sí, yo la conocí en el día de campo que hubo, un día de campo muy grande que hubo en el centro del país. Yo la vi muy interesante porque despulpa solamente los maduros y los verdes no los despulpa y luego las arandas los retira. Muy interesante la máquina. Sí. Bueno, hacen por acá otra pregunta sobre que si han pensado en emplear agua ozonizada para riego, dado que pueda ayudar a controlar hongos y patologías. No, hay muchas publicaciones usando ozono, pero yo no tengo experiencia y no conozco que la gente esté utilizando eso. No, pero si hay mucho trabajo, sobre todo en banano, tengo entendido que hay mucho trabajo muy interesante con ozono. Y que en el proceso de aguas, pues de las aguas residuales se utilizan organismos en ese proceso. No, todo lo que sea aireación, si se puede hacer aireación de las aguas de beneficio, pues indudablemente, ya sea mecánica o química, porque hay forma química de ponerle oxígeno al agua. Una de ellas es echarle peróxido de oxígeno, el agua oxigenada, inmediatamente libera el oxígeno y se vuelve aeróbica la fermentación. La fermentación aeróbica solamente genera CO2, que es inoloro. Entonces, si se puede hacer una aireación química, sería ideal en el tratamiento, porque la tasa de crecimiento de los microorganismos es doble, es al doble de las tasas anaeróbicas, claro que los sólidos finales son también el doble, porque hay muchas más bacterias finalmente muertas y hay más lodos para manejar. Pero es posible hacer tratamientos aeróbicos. Sí, químicamente podría. Interesante. Yo nunca lo he explorado. Siempre trabajo en la parte anaeróbica. Eso le pregunta Diego Puerta que cuál es la productividad y qué tal es la rentabilidad del negocio. La productividad, como todo, depende del clima. Ustedes saben que
la agricultura uno solamente maneja 4 variables, que son el sol, el agua, el fertilizante y la edad de la planta. Lo otro, pues, es un rutina, son recetas, pues. Ahora que soy, entre comillas, de agrónomo, asesorado, pues, con todo el servicio de extensión aquí, me he dado cuenta que todos son recetas del tratamiento de control de plagas, enfermedades y control de malezas. Pero manejar esas 4 variables es la ciencia. La edad de la planta es lo fundamental, sobre todo en café típico. Uno puede tener una rama de más de 3 años. Siempre la rama hay que estarla renovando para tener rama de 2 o 3 años. 2 o 3 años y córtela en típica, pues le estoy hablando en típica. Que, o sea, la edad uno la puede controlar. Lo mismo la fertilización. Gracias a que tengo grandes amigos en federación, la fertilización es una matemática, eso es ingeniería. ¿Cuánto tiene? ¿Qué le falta? Póngale y hágale, para adelante. O sea, se corrigen las deficiencias y eso vas para adelante. Esos son números, pues. Eso es pura matemática, eso es pura ingeniería. Lo que uno no puede controlar es el sol y el agua cuando tiene riego. Sí, eso sería ideal para tener grandes productividades. Por ejemplo, miren esta producción de este café cuando se tiene riego. Sí, es una productividad altísima. Pero si no lo tiene, entonces, pues, obvio que va a tener problemas. La productividad está entre 180 y 250 arrobas por hectárea. Es alta, la productividad es alta. Pero si hay un año lluvioso, las tierras, digamos, calientes se benefician, ¿sí? Porque van a tener buena agua y las tierras frías se perjudican porque no tienen muy buenas floraciones. Pero si es al contrario, si hay un año seco y hay mucha energía, mucha radiación, las tierras medias y frías tienen unas productividades altísimas. Entonces superan en el ciclo productivo las 300 arrobas por hectárea. En las tierras medias y frescas con años secos. Un año muy bueno fue el año pasado. Este año sí ha sido muy lluvioso y las productividades van a estar por debajo de 120, entre 120 y 150 arrobas por hectárea. Están bajas. Porque en las tierras medias y frías se afectó mucho porque hubo mucha lluvia. No se puede controlar la energía, la radiación. ¿Alguna pregunta más? A ver, esta pregunta dice: cordial saludo, doctor Arturo, desde Pueblo Rico, Antioquia. Pregunta: ¿cuál es la época de cosecha? ¿Hacen retención de paces? ¿Cada cuánto cosechan? Sí, la época de cosecha normalmente empieza en agosto. Ahora hay un poquitico de café que lo llamamos, aquí lo llaman cleaning, o sea, pues como limpieza, o sea, hay que ir y recoger todos los granos que estén secos, que se empiezan como a madurar así de a poquitos y se recogen, incluso se paga el día. Es increíble que uno le dé $120 a una persona para que le coja 60 libras de café, pero hay que pasar y recoger el café, eso es fundamental. La broca se controla recogiendo el café a tiempo. Eso lo he aprendido yo aquí. Casi que necesita aplicaciones. Aquí no se aplica sino Baueria baciana, aquí no se aplican químicos. Todo el mundo aplica el Baueria baciana por ahí cada 20 o 25 días. Cuando hay que aplicar, se aplica el hongo. Pero si se hace una limpieza oportuna y se empiezan a hacer pases cada máximo 3 semanas. Cada máximo 3 semanas. Si se puede hacer cada 15 días en la mitad, muy bueno. Pero máximo cada 3 semanas y se recolecta bien el café, sin dejar granos maduros en el árbol y en el suelo, recolectando el maduro y el seco, incentivando a los buenos recolectores y castigando a los malos, para que las cosechas sean de maduros, ¿sí? El café se mantiene limpio de broca. Al final de la cosecha, haya lo que haya, el café que haya en el árbol, puede haber el 5, el 10, el 15, el 20%. Se cierran los ojos y todo eso se arranca, todo, absolutamente todo. No se deja un grano ni en el suelo ni en el árbol. Siempre. Cada lote que termina se hace una limpieza, aquí lo llaman stripping, o sea, empelotado. Empelotan el árbol. Una striptease, lo empelotan y no queda nada. Y listo, arrancan de cero en broca. Eso es muy interesante. En Colombia les da miedo, porque aquí unos granitos de traviesa, que no sé qué, nada. Aquí no queda nada. Los lotes, eso sí, hay unos lotes, digamos, que son aquí a 1000 metros, a 3000 pies, que van a tener una traviesa hasta febrero, marzo. Pero hasta allá se cogen esos lotes. Pero inmediatamente terminen esos lotes,
vuelve y se arrancan todos los granos antes de hacer la poda. Luego entran y se hacen las podas y se mueren las ramas. Entonces, muy interesante aquí el manejo de broca porque es riguroso no dejar que la broca en los meses de agosto, septiembre salga su primera generación. Eso no se deja. Todos los granos maduros y secos se arrancan del árbol a alto costo, al día. Y luego se empieza a pagar a dólar el primer corte bueno, luego a 90, 80 y en promedio se paga 70 centavos la libra. Bueno, y el costo aquí, el café se vende entre 22 y 30 dólares, depende de las marcas. Y las empresas grandes venden es en tiendas, va directamente en tiendas, o sea que venden a 40 dólares la libra de tostado y a 350 dólares un café a un turista. El café aquí es muy rentable. El año pasado tuvimos en la empresa un costo más o menos de $1.200.000 y un ingreso estimado, pues yo no tengo los números porque no los conozco en exactos, pero sí por ahí de 2.6, 2.7 millones de dólares. O sea que se duplican los capitales. Se duplica. Y las dos últimas preguntas son ¿cuánto es el incremento en la producción con el riego por goteo y qué hacen con las pasillas? Sí, muy interesante. La primera pregunta, primero que todas las pasillas se echan a la pulpa. Las pasillas, aquí lo que es todas las pasillas se echan a la pulpa. Y la otra era sobre el riego, el incremento de la producción con el riego. Pero a ese trabajo lo hizo un ingeniero Pinson Liu, creo que es un chino, yo no he medido. Ese incremento de la productividad la hizo un chino aquí y él estimaba entre el 15 y el 20%, dependiendo pues de la zona. Él decía que si la zona tenía escasez de agua, se puede incrementar un 20% la productividad del café. Pero lo interesante no es el incremento de la productividad, es el incremento en el ingreso. ¿Por qué? Porque si el café no tiene agua oportunamente durante primeros meses, entonces se vuelven negros los granos y en los finales se vuelven averanados. Pero si usted llena el grano completamente durante su proceso de crecimiento, entonces no hay pasillas y los granos quedan todos grandes y los rendimientos cereza, pergaminos secos aumentan y los rendimientos en trilla aumentan. Entonces ahí es donde las ganancias pueden ser medido por este investigador. Riego en café, aquí en Kona, es del 30% el aumento de los ingresos. O sea que se recupera totalmente. Quien tenga déficit de agua en riego, con riego, yo le aseguro, con riego por goteo, porque el riego por goteo tiene una eficiencia mínima del 90% de la aplicación del agua en la planta, una eficiencia muy alta. Con riego por goteo le incrementa el ingreso económico en el 30%. En la productividad puede ser del 15 al 20, pero finalmente salen tan de buena calidad los cafés que se le va el 30% de su ingreso. Pero Arturo, ese incremento es a nivel de las condiciones de Hawái, ¿cierto? Porque de acuerdo a las producciones que usted estaba hablando, las 180 arrobas, ¿cierto? Sí. En condiciones de climáticas colombianas, de buenas precipitaciones, pues el llenado existe. El agua es para llenar el grano, ¿sí? Y obtener calidad. Es exclusivamente eso. A las condiciones de Colombia hay que evaluar ese tema, porque aquí pues las producciones pueden estar sobre el mismo rango sin necesidad de ese riego, pero podrían ser mejores si uno utilizara ese riego a las condiciones de Colombia. ¿Sí? Eso, Henry, de pronto un dato que le puede servir. Sí. En Antioquia, en Betania, hay un distrito de riego en una variedad que se llama el Tablazo, en Betania. Está entre los 1.000 y 1.200 metros sobre el nivel del mar, y allá hay riego por aspersión, y ellos deben de tener los datos de cuánto se incrementa la producción, porque ellos tienen datos de cuando hay año niño y cuando hay años normales. Entonces, de pronto, usted que está ahí en el comité puede preguntar directamente con los extensionistas de ese lugar que deben de tener los datos. Sí, lo otro, ingeniero, lo que pasa es que esos son sistemas de seguridad. En Colombia, como en el mundo, hay 3 tipos de cafeteros. Los pequeñitos que tienen tierra no tienen mano de obra ni tienen dinero. Los grandes que tienen tierra y dinero. Y los de la mitad que no tienen sino tierra y no tienen dinero ni mano de obra. En los grandes que tienen tierra y dinero, montar sistemas de riego. Si está en una zona marginal baja,
Eso se libra solo. Eso se libra solo porque un año, yo me estoy en una finca, La Sierra creo que se llama, ahí en Fredonia, que le instalamos un riego por aspersión. En un año, 80 millones de pesos valió el riego, por gravedad, por aspersión. En un año seco, las pasillas son entre el 15 y el 25%. Imagínense, cuando lo normal en Colombia no debe de alrededor del 5%, en un año seco. Me parece que los suelos eran tipos algarbo y pedregosos. Y se puso el riego, y bueno, empezó a llover, y durante varios años eso no se usó. Pero llegó el año seco, y ríase, porque tenía el sistema de seguridad. Ahí se desquitó y ahí recuperó toda la plata del mundo. Eso es eso. Eso es para, el riego es para gente que tenga ingreso, porque vale plata, pero se recupera. Y se hace fertirriego más aún, más aún. Aquí me ha estado ayudando la ingeniera agrícola, Doris Cuervo, a montar fertirriego. Yo no soy el más experto en riego, pero con la asistencia de ella ya hemos logrado montar fertirriego en café muy interesante. Perdón, el riego es lo mejor que le puede suceder a un productor para garantizar la calidad y la eficiencia en esa producción. Y en café sí que hay pérdidas en Colombia por cafés averanados, de acuerdo a la curva de crecimiento del grano, pues hay mucha falta de agua, ¿sí? En Colombia se necesita en muchas zonas riego, no solamente en Santander, en muchas zonas del país necesita riego. Si nosotros utilizáramos el riego en Colombia, obtendríamos producciones muy por encima en sacos de la que obtiene hoy Brasil. Sí, porque a condiciones climáticas normales nosotros estamos en producciones de 24, 21, o sea, en promedio 19 a 26 sacos por hectárea, digamos, dependiendo de la zona del país, ¿sí? Si nosotros le utilizáramos riego, seguro que estábamos por encima de 28, 30 por hectárea, porque es que las pérdidas por no llenado de grano, por ese déficit hídrico, ¿cierto? Por un buen peso en almendra, es alto. El riego es una necesidad. Lo que pasa es que en Colombia se ha visto el riego como que el café no lo necesita y nadie ha querido tocar el tema. Solamente algunos productores en algunas zonas que se han interesado en el tema, pero el tema es necesario y no importa que estemos en la era. Le voy a contar una cosa. El gobierno tiene mucha ayuda para riego. Durante 10 años hubo un ICR en Colombia, del año 2000 al año 2010, donde el ICR se prestaba el 100% del dinero del proyecto y se daba el 50% de ICR, después de que el riego estaba instalado. Eso lo logramos ahí en la sierra, con un señor Juan Camilo, creo que me llamaba el señor joven, no me acuerdo, en Fredonia. El hecho es que... Juan Camilo Restrepo. Juan Camilo, gracias, Calamar. El hecho es que mucha gente no lo ha usado, los incentivos del gobierno para riego son muy altos. Y claro, ahí se puede, en riego por goteo se puede no solamente aplicar fertilizantes, se pueden aplicar productos químicos para controlar pestes y para controlar enfermedades del café. Eso es una oportunidad maravillosa. Es ponerle el agua en su momento oportuno. Es lo que hablábamos. Ya hay 4 variables, ya manejar 3, no quedan sino las horas sol. Y las horas sol en zona baja siempre habrá antes más horas sol. Y hay zonas que tienen una alta radiación. Entonces usted queda controlando las otras 3, que son la edad, la fertilización y el agua. La productividad indudablemente sería altísima. Bueno, yo creo que ya resta darle muchos agradecimientos al ingeniero Arturo Correa por todo su conocimiento, por su experiencia, de lo que nos mostró, tanto de su experiencia en Colombia como en Hawái. Muchas gracias, Arturo. Con mucho gusto, Robinson. Ahorita vamos a continuar con la conferencia del profesor Alfonso Parra. Arturo, si no está muy ocupado en el trabajo, la puede escuchar, claro, puede la sigo escuchando. Estar con nosotros. Muchas gracias, Arturo. Bueno, un abrazo, gracias. Te vamos a salir de aquí. Sí, no hay ningún problema. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, que estén bien todos y gracias a ustedes. Muchas gracias, Arturo, chao.